Pues, César, un placer, un lujo y un honor estar contigo. Lo hemos buscado, intentado y al final lo hemos conseguido. Nos conocemos hace muchos años y yo de ti tengo los adjetivos grabados en mis neuronas de magnífico profesional, pero todavía mucho mejor persona, mucho mejor, muy honesto, muy generoso, muy transparente y muy creativo. Pero pues eso es lo que dice Franchoan. ¿Qué dice César Elvira de sí mismo? Fran, muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, después de lo dicho, la verdad es que ya no sé qué decir más de mí. Lo que diga va a empeorar cualquier cosa, con lo cual sí decir que soy de formación físico. Llevo toda mi vida trabajando en sistemas de información y comunicaciones, en muchos puestos en una multinacional y siempre relacionado dentro del mundo de la energía. Ese siempre ha sido, digamos, el catalizador o entonces el mundo, pues tanto en soporte técnico, con comunicaciones, como en el apoyo multinacional en países, abrir nuevos negocios. Eso ha sido mi peripecia vital. La verdad es que ha sido una compañía, pero como si hubiesen sido varias, porque eran puestos y funciones distintas y la verdad es que ha sido muy divertido. Muy bien. ¿Y de qué quieres que hablemos? ¿De energía, del futuro, de los combustibles o de...? Bueno, podemos hablar un poco de todo. ¿Qué nos ha pasado con la pandemia? ¿Cómo ha quedado tocado el sector de la energía o el sector de las telecomunicaciones? Digamos que dentro de energía yo estaba en TIC, con lo cual es una visión, otro mundito dentro del mundo general energético. Podemos hablar un poco de eso, cómo nos ha afectado la pandemia y cómo se nos ha parado todo de golpe cuando íbamos todos lanzados a transformarnos y a emprender y a hacer transformación digital de forma exhaustiva y de cabeza, ¿no? Y de pronto tenemos que hacer transformación humanística. Y es fundamental esa transformación humanística. Yo una de las cosas que más ahora siento, evidentemente, porque no las podemos hacer, está todo parado, como bien sabes, era mi colaboración voluntaria en la Biblioteca Nacional. Y he pasado de una formación de trabajar como físico a tener que estudiarme pues, quién era Felipe V otra vez o qué hacíamos en esa época, porque ya no me acordaba, sinceramente. Entonces eso me ha venido muy bien porque he ligado los dos mundos y luego lo vamos a hablar también con otras palabras, de cómo esa visión histórica, humanística que decías tú, bueno, es que nos han pasado muchas cosas que nos están pasando ahora, ya pasaron antes, van a volver a pasar. O sea que por desgracia no nos acordamos mucho, pero eso al final te ayuda, ¿no? El ser polímata, que he comentado en un artículo que he escrito, el saber de muchos temas y más o menos en profundidad, yo creo que eso es muy bueno. Nos va a ayudar a tener una visión y a coger experiencia en un mundo. Es que ahora no hay expertos, porque no hay experiencia acumulada de el que diga que es un experto en inteligencia artificial. Estamos aprendiendo. Habrá unos que sepan más que otros, estén estudiando más, se esfuercen más, pero experiencia no hay expertos, con lo cual estamos abriendo un camino nuevo, con lo cual eso es apasionante y también provoca bastantes miedos y bastantes temores, ¿no? No, ahí me encanta el punto ese de reflexión que introduces con el tema de qué fácil es etiquetarse uno a sí mismo o a otros de es que es experto o yo soy experto. Y es cierto, no es tan obvio que hablemos de que es un experto en Para inteligencia nada. artificial ¿cuántos años tiene esa ciencia? Efectivamente. Si es incluso para poner en LinkedIn, bueno, ¿qué pongo? Que no sea una descripción, que pongo que algo sea, no atrayente, digo, que me defina. Bueno, soy licenciado, eso no sé qué, bueno, eso no es lo que eres, es lo que tienes, lo que has conseguido, pero realmente no somos eso. Entonces siempre es complicado. Soy experto, no sé qué, me da mucha vergüenza, como soy experto, soy en Scrum Master, y ese palabra, ¿usted qué me quiere vender con eso? Entonces, bueno, hay que ser más cuidadoso, volver al castellano, intentar ir realmente a las raíces, a los valores, a realmente en qué te sientes fuerte qué te gustaría, en qué te gustaría aportar valor. Yo creo que esos son un poco, bueno, las ideas que tienes en la cabeza y sobre todo en este tiempo que hemos tenido mucho tiempo para pensar. Sí, sí, sí. No, y nos unen varias cosas. Seguramente si exploráramos más, descubriríamos muchas más, pero las que nos unen, una de ellas es que los dos estamos ya en esa fase del talento plateado, ¿no? El silver talent. Eh, y que a mí, por ejemplo, me preocupa extraordinariamente, porque además lo he vivido en primera persona o en segunda persona con amigos de mi entorno que los han prejubilado y Sí. pienso,
estamos tirando el talento. Totalmente de acuerdo. O sea, mi cuerpo nunca estará mejor que estuvo, pero mi mente cada vez está mejor. Bueno, Yo habrá estoy un de momento que acuerdo. parará la cosa, pero ¿qué Sí, es eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué estamos desperdiciando y siendo tan miopes? pues buena pregunta. La verdad es que ninguna gran empresa de las que he hablado, de las grandes, saben qué hacer ya con las personas mayores. Digamos que hay una combinación de 3 escenarios. Están entre los silver, los millennials, los no sé qué, los baby boom. Hay una mezcla ahí y no saben bien desde recursos humanos o las propias organizaciones cómo tratar y cómo sacar el mejor partido a todos ellos. Yo creo que mi opinión, y también escribí hace un tiempo, justo cuando dejé la multinacional, y es un tema que me interesaba, digo, ¿por qué no antes de que yo me vaya, me explotan, me utilizan, me usan para enseñar? No voy a enseñar a lo mejor a desarrollar en Python, pero puedo desarrollar cómo se hacen otras cosas, cómo se han hecho, la experiencia acumulada, ese know-how que tienen las empresas, por lo menos que no se pierda. Pues no sé si es que no saben, les cuesta mucho trabajo o dicen, ya vendrá otro y aprenderá. Al final, yo lo he vivido también en mis carreras. He dejado la empresa y me he dedicado bueno, a buscarme un poco la vida. Te das cuenta de que yendo con buena mar en un transatlántico es comodísimo. Cuando viene la mala mar en un transatlántico se mueve un poco, pero vas muy cómodo. Y una multinacional es eso. Pero cuando estás solo, tú solo en un barquito de pesca, cuando está buena mar, pasas por delante del barco y te ríes. Para cuando viene mala mar, hace mucho frío fuera y las olas son muy grandes. Entonces, eso tienes que darte cuenta que es así. Entonces, también me apetecía sentir eso que no había sentido en mi carrera profesional. Debe ser un poco raro, un poco masoquista, pero bueno, cada uno es lo que es. Y también con el condicionante que me ha pillado, evidentemente, ya no silver, sino, bueno, más que silver, y por el pelo lo digo, y ese talento senior que no se aprovecha, yo creo que si no están dispuestos a lo mejor a comprarte lo que tú ofreces, o quieren otra cosa, o quieren que hagas lo que ellos hacen como lo hacen ellos. Por lo cual, este señor va a venir con ideas nuevas y eso es muy molesto. Y quiero un chaval joven que me sale más barato económicamente hablando y me va a dar menos problemas porque no me va a cuestionar a lo mejor nada o va a introducir elementos distintos a los míos. Entonces, yo no sé si es una combinación de esas y algunas cosas más bueno, si no lo hacen grandes empresas, y me imagino que mucha gente pensando muy bien sobre esto, es un tema no resuelto, tú lo has dicho. Sí, sí, aparte, antes has hablado de los polímatas, porque a mí me encantan las ideas que compartes y que publicas, y ahí en la URL esa que tenéis ahí, que tenemos, están tus escritos donde podemos acceder. Pero, ¿qué hemos aprendido, César? ¿Qué hemos aprendido en estos meses de soledad, de compartir? Porque nunca creo que habíamos estado tan solos y al mismo tiempo tan acompañados de Zooms y de Skypes y de cosas, pero ¿qué hemos aprendido? Pues yo creo que desde el punto de vista personal, a priorizar lo que realmente tiene valor y lo que es urgente frente a lo que parecía que era importante y no lo era tanto. O sea, priorizar ese valor de qué estoy haciendo, para qué, el haber pegado ese frenazo, yo creo que ha sido bueno. Luego, a diferenciar quiénes son los actores, los agentes o las personas que muchas veces pasan desapercibidos y son transparentes en nuestra sociedad y son los que nos han salvado la vida. Estando confinados, ¿quién ha tenido la importancia? El agricultor, el campesino, el ganadero, el transportista, el repartidor, el cartero. Curiosamente, gente que en la escala laboral o económica son de los menos pagados o Reconocer, compensados, sí. y al final son los que han sido imprescindibles para estar en casa sin desabastecimiento, con comida, con un libro, con lo que pidiéramos, y además muy rápido y muy bien. Las comunicaciones también como decías tú muy bien, hemos abusado de Zoom, de todo tipo de inventos y videoconferencias. Se ha multiplicado por muchísimo el impacto de esas videoconferencias, del acceso del teletrabajo desde casa a oficinas, a sitios remotos. Ya funciona muy bien, prácticamente no ha pasado nada. Han aguantado perfectamente las comunicaciones. Con lo cual, eso que es importante o que no lo valorábamos antes, ahora sí es importante para nosotros, y lo hemos visto en nuestras carnes, no nos lo han contado. En la revista Fortune tenía aquí un artículo que estaba abriendo, lo leí ayer, que curiosamente en Estados Unidos en el 2021 hablaba de cuáles eran las compañías más admiradas por los norteamericanos en el 2020. Y curiosamente la primera que ponían era FedEx, un delivery que transporta material, caja.
Y entre los 5, 6, 7 primeros estaba UPS. O sea, también los ganaderos se han dado cuenta que sin llegar con materias, mercancías, lo que sea a tu casa, ha sido fundamental, estamos perdidos, con lo cual ha cambiado un poco la escala de valores. valoración, la escala de valores o de priorización de valores. Y luego, una cosa mucho más cercana y más propia a nosotros, si yo ahora te viera, pues no te puedo dar ni la mano ni un abrazo y tengo que ir con una mascarilla tú y yo. Algo que antes dábamos por supuesto, que era poder respirar, poder mirar, poder dar un abrazo, ahora es que no puedes hacerlo. O sea, nos hemos visto impactados mucho en nuestros afectos, en nuestras relaciones, se ha cortado un poco también esa relación humana, con lo cual eso ha sido muy duro. Y que sin salud y sin salud mental o salud física, la verdad es que no vamos a ninguna parte. O sea, al final esas son un poco las lecciones que he sacado yo de todo esto, ¿no? ¿Y profesionalmente? ¿Qué hemos aprendido? Profesionalmente, muchas cosas. Bueno, la verdad es que se nos ha parado, digamos, en seco nuestra actividad por confinamientos más o menos activos o fuertes o agresivos. Y claro, ahí ha habido una crisis de... No es que se hubiese parado una cadena de producción, o se hubiese parado... Se ha parado toda la actividad en todos los sectores de golpe. Nos hemos quedado un poco sin saber qué hacer. Nos hemos quedado con un stock que no podíamos vender de muchos productos, servicios, de no sé cómo hacerlo. Si se vendían servicios era más fácil porque, bueno, videoconferencias podías seguir en contacto con clientes, pero si tenías que suministrar servicios o algo, en algunos poquitos casos se han roto las cadenas de suministro porque no llegaban los productos en su momento. Luego eso se recuperó, pero es que no había demanda. Estábamos todos en casas, ¿qué demanda va a haber? En el tema energético, desde la producción de combustible de aviones, pero si no hay vuelos de aviones, no hay negocios, no hay ocio, no hay turismo, no hay viajes. Se ha caído brutalmente. Combustible en coches, tanto a nivel profesional como personal, si estamos en casa trabajando, no hemos utilizado el coche. Caída del consumo de combustibles diésel y gasolinas, por supuesto. Una bajada en España del año pasado del 37%. Hablaba en la venta de coches. Claro, se ha parado todo de golpe, con lo cual la empresa energética, y estamos hablando de combustibles, luego vete a la química, fertilizantes, a otros productos, también se han parado. Se ha parado porque se ha cortado la demanda de golpe. Entonces, con todo eso tenías que seguir financiando un poco las grandes empresas y las pequeñitas, esa transformación de digital o esas ideas de innovación que tenías previstas para hacer. Bueno, pues voy a meterme un poco con más Big Data, voy a utilizar sensorización, Internet de las cosas. Ahora ya se está hablando del Internet de las personas, ¿no? Bueno, ese Internet del comportamiento más ligado a nosotros que a sensorización de productos. Todo eso que estaba previsto por hacer se ha quedado parado. Entonces, si no hay flujo de caja que entre, me imagino que ahora en grandes empresas y en pequeñas, por supuesto, en pymes, van a tener que replantearse toda la actividad, priorizar para decir qué sigo, qué no sigo o qué dejo parado porque no tengo fondos hasta que, bueno, no sé si este año podamos empezar a recuperar un poco actividad normal económica. No me gusta lo de la nueva normalidad, queda horrible. No era muy normal lo que hacíamos antes, pero bienvenida sea una cierta normalidad que ya entendemos cuál es. Sí, fíjate que has enunciado has enunciado varias, pero me quedo con 3 más 1 aspectos, aprendizajes de lo que hemos vivido. Uno es a priorizar, el otro es a diferenciar qué es lo importante o quiénes son los importantes. La tercera es la comunicación y la más 1 es lo que hemos tenido que dejar de hacer, que es el humanismo afectivo, ¿no? El afecto humano, que es ese contacto físico que obviamente los latinos somos más propensos que los centroeuropeos, pero que todos los humanos necesitamos interacciones personales. Aplicando estos 3 más 1 hacia adelante, fíjate que las organizaciones, ahora aplico en las organizaciones deben reflexionar en priorizar. Lo que tú decías hace un instante, ¿qué hago? ¿Cómo vendo? ¿Qué vendo? ¿Cómo hago? La segunda es diferenciar a quiénes vendo, ¿no? Lo que es la cadena de valor, la propuesta de valor, el modelo de negocio, ¿a quién le vendo? Bueno, ¿quiénes son mis clientes? El Pareto, ha vuelto a aparecer el Pareto más de la vida. Antes era, vamos a por todos. No, ahora hay que focalizar muy bien. Y luego, ¿cómo nos comunicamos? Porque han cambiado los hábitos de comunicar empresarialmente. O sea que fíjate que el 3 más 1 se puede volver a aplicar. Empresas, tenemos que priorizar, por lo tanto, focalizar qué vendemos y qué hacemos de la manera más simple y comprensible. Segundo es a quién le vendemos. La tercera es cómo nos comunicamos.
Y la cuarta es las organizaciones ganadoras. Mi visión, y me gustaría escuchar tu reflexión al respecto, serán las que tengan un foco mayor en el propósito y no tanto en visión, misión y valores que son asépticos, en el propósito, en la trascendencia. O sea, aquellas organizaciones que tengan alma, porque las personas necesitamos interacciones de alma. ¿Qué piensas de ese 3+1 que retomo de tu experiencia personal? La verdad es que salen muchísimas reflexiones en la cabeza de lo que hemos vivido y de lo que nos está pasando. Yo voy a volver un poquito hacia atrás, digamos, hace unos años se puso de moda el famoso entorno VUCA, estos que hablaban de, bueno, pero vamos, yo siempre he dicho, desde el Cromañón hasta hoy en día hemos estado toda la vida la humanidad en un entorno VUCA. Yo le llamo VUCAP porque le añado yo una P de peligroso, al ambiguo, al complejo, incierto, volátil. El mundo ha sido siempre peligroso, incierto, pero había reglas. Durante varios miles de años habríamos creado unas reglas, unas normas de comportamiento. Bueno. Ahora, con nuevas tecnologías, con un impacto brutal que nos está cambiando hasta la forma de ser hombre con esa inteligencia artificial que viene, que nos estamos un poco asustados o acosados, vemos que ya, y luego ese cambio acelerado, que es mucho más rápido que lo que era en un pasado, vemos ya que las normas que teníamos, los caminos trazados, los mapas, no nos valen. No nos valen. Ahora, aquí influencer. Antiguamente un influencer podía ser un filósofo, un político, un militar, luego después un pintor, un artista, un científico. Ahora influencer, ¿quién es? ¿El CEO de mi compañía? Pero si es que un chaval de 15 años tiene mucho más like y más repercusión en redes sociales que el CEO de una compañía multinacional. Pero hemos cambiado un poco y hemos alterado todo un sistema de valores. Las reglas de juego no existen. Debemos nosotros, yo creo que buscar, crear y ser pioneros en crear e indagar, buscar nuevos métodos para aceptar, comprender y utilizar. Voy un poco a eso que dices tú, cómo utilizamos toda esta nueva tecnología en captar clientes, en buscar nuevos productos, servicios. No va a ser fácil porque el primero que lo haga pues la va a dar muy bien y no va a ser nada trivial porque no tenemos mapas y no hay experiencia, como también decía antes. Con lo cual, seguimos en un entorno VUCAP. Ahora había que poner algo, una T detrás de la P de peligroso, pues la T del tiempo acelerado o una de aceleración y no rules, no hay reglas, no hay pistas, no hay mapas y tenemos todo. O sea, ahora tu competencia ya no viene de tu sector, viene de cualquier sitio más insospechado de cualquier sitio del mundo. Eso lo sabemos ya hace tiempo, ¿no? Pero eso al final te condicionan mucho. Hombre, tú también te puedes meter en el terreno de otros, pero lo normal es que entren en tu terreno sin tú apenas te des cuenta. Antes era muy complicado para una petrolera, una energética grande, que alguien entrara, lo veías años antes de que llegara. Y las barreras Ahora de un entrada eran muy descubrimiento claras. pequeñito, claro, ahora un descubrimiento pequeñito, plum, te altera. Un descubrimiento en un combustible, en un proceso químico, te cambia las reglas de juego. Que los coches podamos utilizar ahora el hidrógeno verde. Pues eso hace que a lo mejor la producción del coche eléctrico la tengas que parar un poco o digas, bueno, es que ya no me tengo que gastar lo que cuesta un coche eléctrico, que es muy caro, sigo utilizando mi coche, no contamino, soy amigable respecto al medio ambiente y utilizo un hidrógeno verde que viene de energías renovables y no de la combustión del gas natural. Entonces, todas esas cosas es un ligero descubrimiento, en este caso importante, ahí entra mucho innovación y trabajo de laboratorio, pero bueno, por un lado colateral, te puede afectar a una producción de plantas de coches, a previsiones de ventas que tengas tú en tu planta, Así o en es. mis ventas que tengo de química o de combustibles de diésel y gasolina o que he remodelado una planta de combustibles en una refinería y resulta que el hidrógeno verde se lo va a comer. Me he quedado con una inversión que he hecho muy grande, no amortizada y eso va a ser, esas reglas de juego, como digo yo, como están cambiando o no hay, pues nos están impactando muy, muy rápido. Totalmente. ¿No? Sí. No, el buca ese, me encanta tu reflexión porque nunca deja de sorprenderme la ingenuidad de los seres humanos. Nunca, nunca. Y es que nos encantan los mantras. O sea, nos encanta el mantra. Aparece alguien que habla bien, comunica fantástico y usa una jerga, una palabra, un concepto que nos encaja en aquel momento y de pronto se convierte en trending topic. Y si lo dices en inglés, mejor, porque parece más vistoso y es más elegante. Si en castellano, bueno, tenemos menos audiencia, pero bueno, en inglés es la bomba. Sí, sí, con el
Internet de las cosas, que se dice IoT, y dices, Internet de las cosas, lógicamente el acrónimo es IoT, obvio, porque es que, no, la cuestión es que sí, el VUCA pues, siempre ha sido así, lo único que ha variado es pues, la velocidad, básicamente, eso sí, la velocidad, obviamente las tecnologías, pero no es dependiente de la tecnología informática, es tal cual iban apareciendo tecnologías, aceleraban el cambio anterior. O sea, en cuanto apareció la rueda, pues se aceleró el movimiento de personas y de cosas. En cuanto al motor, a la rueda le pusimos motor, pues se volvió a acelerar y así sucesivamente. Pero no dejamos de hacer ¡oh! Sin embargo, a mí esta reflexión, que puede parecer muy obvia, ridícula, incluso superficial, fíjate que con 25 años o con 30 años jamás pensaría en ello, compraría, caería. Y con la edad me doy cuenta que lo importante está en la esencia. Y entonces es cuando digo, ostras, eso es el silver talent. En inglés es que el talento plateado no queda igual, canoso. Es el silver talent, ¿no? Esas personas que en realidad mi experiencia, y me encantaría conocer tu opinión o tu reflexión ahí detrás, es que en realidad podemos en algún momento de la vida ser especialistas de algo, pero la edad te hace polímata. Entonces, sobre todo si tienes intereses, gustos, afinidades, te pones a mirar cosas que no tienen nada que ver, y también en los artículos que publiqué un poco esa experiencia de varias personas importantes que han empezado trabajando en una cosa que no tiene nada que ver, y esa pequeña cosa ha marcado la diferencia para luego trabajar, como pasó me parece, con el señor de Apple, ¿no? Empezó trabajando en la facultad, no le daban una beca y se metió en un cursillo de aprender de tipos de letras y tal. Y bueno, el hombre no iba por ahí su interés. Pero eso le sirvió cuando sacó el primer Mac. Digo, ¿y por qué no puedo aplicar yo mi Mac y sacar tipos de letra distintos a los que me obliga? Al final, unir dos cosas, se convirtió a lo mejor más o menos en un especialista o en una persona interesada, pero ya tenía ahí el germen en la cabeza de que eso lo podía utilizar y lo aprovechó. Si no hubiese tenido esa opción, no hubiese aprobado, no le hubiesen dado la beca y no hubiese hecho ese curso, pues a lo mejor tendríamos una fuente, la verdad, para todos, nos hubiese costado mucho más. A Times Roman. Por decir una chorrada, pero bueno. Entonces, al final, el saber de muchas cosas y de muchos frentes, o saber historia, ahora está también muy de moda, yo creo que es fundamental, tú lo has tocado antes, saber de filosofía, poner alma a las personas, más de las que tienen, a las empresas, a lo que haces. Eso al final yo creo que si se vende bien y si se comunica bien va a ser un factor decisivo para la venta. Ya no quiere la gente comprar un producto, quieren experiencias, saber que lo que haces tú es responsable socialmente, responsable medioambientalmente, que cuidas a tus empleados, que cuidas a tus proveedores, que no les perjudicas, entonces, bueno, que no les aprietas hasta asfixiarles, que eso estaba, bueno, en un momento el capitalismo feroz estaba muy de moda. Entonces, al final, lo vamos valorando. No sé si vamos hacia un nuevo humanismo. Esto daría para mucho, porque si nos metemos en un humanismo y un poshumanismo, ya con la inteligencia artificial por medio, la verdad es que puede ser complicado seguir por aquí. Pero para no desviarnos del tema, yo creo que sí. Quizá vayamos hacia un nuevo humanismo o replantearnos con esos valores qué era lo importante o qué es lo importante para nosotros, qué estamos haciendo bien y qué hemos hecho menos bien, ¿no? Talento, talento, talento. Siempre es la palabra que tenemos permanentemente. Se habla de talento, pero el talento es una conjunción de cosas que en realidad una de ellas, las aplicaciones que a mí me encanta manejar, es para detectar tendencias. O sea, si el talento no lo aplicas para intentar anticiparte, ¿para qué? ¿Hacia dónde vamos? César, Buena pregunta. Eso es una muy buena pregunta. Si lo supiéramos, sería genial. Teníamos esos caminos que hablábamos antes y el mapa, tendríamos el mapa del tesoro si lo supiéramos. Y con la X marcado, con lo cual no es una pregunta nada trivial. ¿Hacia dónde vamos? Pues un mundo más complicado, más interdependiente. Espero que ese talento senior que hemos sacado antes sí lo podamos utilizar y no se desperdicie, porque la verdad es que es una pena que se desaproveche. No, a lo mejor no tenemos, como decía antes, experiencia en lo que está pasando, pero sí tenemos experiencia en muchos temas pasados. Y eso ligado con esa polimatía que hemos tocado muchos temas, hemos bailado en muchos sitios y tratado mucha gente, te puede dar más la facilidad
de comprender y actuar ante un nuevo problema, un nuevo reto, que enfrentándote por primera vez a pues, una pandemia, un reto, una caída estrepitosa de ventas o un tema de, bueno, tengo que transformar mi empresa digitalmente y por dónde empiezo, qué hago, en quién confío, en qué líderes me apoyo, quién va a ser mi matrimonio, mi partner para que me acompañe y que entienda cuál es mi negocio y lo que quiero llegar a ser, o que yo le entienda a él, porque muchas veces los lenguajes son distintos, le pueda entender a él para acompañarle y que nos llevemos bien. Entonces, al final eso es una conjunción complicada. Yo empecé, bueno, como te dije, siendo físico, trabajando en investigación y desarrollo para la Armada Española en programas de I+D, luego acabé estudiando semiconductores en un laboratorio del Torres Quevedo, aquí en Física en Serrano, en Madrid. Luego pude entrar en varios sitios, entré en una multinacional de energía y me enfoqué a ese tema, pero ahora, bueno, con toda esa experiencia, puedes volver a ayudar a empresas. Yo he hablado con varias pymes durante todo este periodo y la verdad es que están un poco asustadas. ¿Vale? Si una multinacional se maneja bien y puede tener una serie más de fondos para hacer transformación digital, lo que contaba hace un momento, ¿qué tengo que hacer? ¿Con quién lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿En quién confío? Si mi problema ahora mismo es llegar a fin de mes, no tengo ingresos. Entonces, todas esas preguntas, si te has enfrentado antes, si has llevado una tesorería de una pequeña empresa, has visto cuáles son esos problemas, les puede ayudar para decir, oye, prioriza esto, haz esto antes que eso, esto no lo haga, no pierdas tiempo. Espérate, pero claro, tampoco le puedo decir que se esperen mucho. Las noticias que todo el mundo leemos, la de The Economist de hace unos días, decía que las empresas que no inviertan, hablaba en general de empresas en Estados Unidos, claro, pero bueno, yo creo que es aplicable a todos. Las empresas que no utilicen el 10% de su capital en innovación, transformación, en cambio, desaparecen a corto plazo. La verdad es que es muy fuerte. No dice que algunas, no. Todas las empresas que no utilicen ponía la cifra de un 10%, desaparecen. Con lo cual, eso que lo lea una multinacional o lo lea una pyme, buscan apoyos enseguida. Ahí yo creo que los Silver Talent estamos Silver Talent sí, para dar apoyo y decir, oye, no te voy a decir que no te preocupes porque es un tema complicado y grave, pero puedes enfocarlo por aquí, puedes hacer esto. Yo creo que eso es, bueno, Sí, importante. retomando los aprendizajes que comentabas personales, el talento plateado, canoso, lo que ayuda muchísimo es a priorizar y diferenciar lo esencial. Porque, y más si es externo, porque cuando uno está dentro de una batalla no ve el campo de guerra, el campo de la batalla, sino cuando está apagando un fuego ve el fuego que tiene delante, pero no. Entonces el talento es con experiencia y externa, sí que podemos ayudar mucho a ir a la esencia, con lo cual lo que hacemos es acelerar procesos de transformación. Y en la transformación digital, aquí yo recuerdo una publicación de las muchas que hacen, una publicación ya de hace 3, 4, 5 años, que definías unas reglas. No me acuerdo exactamente y te pido disculpas por no haberlo preparado del todo bien, pero cuéntame, porque a mí eso de las reglas me recuerda a Asimov, ¿no? Que de la robótica. Sí, efectivamente, no vas mal desencaminado. Yo leyendo en su momento, releyendo a Asimov, que me gusta tanto el tema científico, tiene un libro de introducción a la ciencia magnífico, antiquísimo, pero precioso, compende todo el saber humano desde el principio, toda la historia de la ciencia. Tiene libro de historia y sacó, bueno, evidentemente las 3 leyes de la robótica, que, bueno, siguen todavía dando vueltas y han salido incluso en muchas películas, ¿no? Entonces yo me atreví en su momento, estaba haciendo un máster en el Instituto de Empresa de Transformación y Dirección Digital. Digo, bueno, ¿por qué no intento yo hacer modestamente, no como Asimov, sino intentar remedar al maestro y sacar 3 leyes o en 3 frases más o menos concisas? ¿Cómo consistiría esa transformación digital? Esto lo hice en el 2016 y bueno, viéndolo ahora las cuento, pues yo creo que entran dentro de lo que nos está también pasando ahora, que ahora mismo las tendencias que son teletrabajo, sí o sí, videoconferencia, plataformas digitales para el control, o sea, ya jefes y mandos intermedios a lo mejor tienen menos peso porque ya con una herramienta puedes estar colaborando tu trabajo, tu avance de un proyecto, la calidad, el entregable, eso va a ir en aumento, el autoaprendizaje, ahora podemos apuntarnos a cualquier universidad del mundo en cursos incluso gratuitos en universidades prestigiosas, en cualquier idioma, el home learning lo tenemos al lado de la mano, eso va a ir a más. Bueno, explosión de trabajos digitales es obvio, sobre todo con el Big Data.
o el Smart Data, el dato inteligente, unido a la inteligencia artificial y los superordenadores, eso nos va a revolucionar el mundo, tanto para el negocio de energía como para el resto. Entonces, esos puntos son fundamentales. Y luego, enlazando un poquito con esto me sirve para esas leyes de la transformación digital, todo lo que pueda ser digitalizado y automatizado lo va a ser lo antes posible. Sí, porque al final vamos por ahí. Entonces, estas leyes o ideas que marcaba yo, las tengo aquí, las voy a leer, no quiero mover ni una coma, para ver qué tan de acertadas o no están escritas en el 2016, como decía. Y son, la primera, si tu producto o servicio puede ser digitalizado, lo será. Si no lo haces tú, otros lo harán. La segunda, si tu producto o servicio digitalizado añade un mayor grado disruptivo y exprime el dato donde otros no lo ven, más posibilidades tienes de sacar ventaja de negocio competitiva. Y la tercera, si tu producto o servicio digitalizado no aporta valor ni genera una experiencia única al usuario, morirá y volverás a comenzar con 1 y 2 si sabes, puedes y te dejan. Excelente, César Elvirov. Ya me gustaría a mí escribir con la facilidad de Asimov. Pero bueno, era un poco esa reflexión y yo creo que vamos por ahí, o esas son nuestras tendencias en general y luego evidentemente en el mundo de la energía se está automatizando, sensorizando desde hace mucho, ahora más, claro, ahora más porque es más barato hacerlo. Sí, yo recuerdo haber cruzado tus 3 leyes de la transformación digital con algunos casos que yo he utilizado en mi actividad y siempre aplicado. O sea, si tomas el caso Blockbuster, si tomas el caso Nokia, si tomas el caso Kodak, siempre las 3 funcionan. O sea, y muchas gracias por ser un maravilloso Silver Talent, porque Silver lo eres, aunque, como decías, menos Silver que tú, pero bueno. Talent mucho más grande que Silver, si quieres. También menos que tú, seguro también, pero bueno, también. No, y la verdad es que, por favor, me quedo básicamente con 4 mensajes, ¿no? 3 ya comentados anteriormente. La esencia es lo que mueve el mundo. La diferencia es lo que te hará destacar. Observa qué es lo que se diferencia. Comunícate mejor, comunica de manera humanística. Y la cuarta es, la polimatía es una virtud, no es un defecto en absoluto. Y más en tiempos como los que decías, VUCA, con todas las letras que queramos añadir detrás, donde la incertidumbre es la máxima. Así que millones de gracias, César, por tus reflexiones, tu tiempo y hasta que no se pueda hacer otra cosa, un enorme abrazo. Un abrazo, muchísimas gracias, Fran, y hasta cuando quieras.